Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Laura González, soy voluntaria de ciencias en el Codito y hoy les voy a hablar sobre el ciclo del agua. La idea es que nos vamos a ir turnando de profesores para que ustedes puedan seguir con su proceso de aprendizaje, que es muy importante. Acuérdense que cuando uno lo deja, muchas veces es muy difícil retomarlo, entonces les recomiendo que vean este video y estos talleres los hagan a conciencia y con el tiempo que ustedes crean que necesitan. Y si tienen alguna pregunta, nunca duden en avisarnos a nosotros, como a los que les estamos dando el taller, o a cualquiera de sus voluntarios, que todos estamos aquí dispuestos para ayudarles. Entonces vamos a empezar. Les voy a dejar una frase que es: la mente es como el agua. Cuando está calmada y en paz, puede reflejar la belleza en el mundo. Cuando está agitada, puede tener el paraíso enfrente y no lo refleja. No sé si han visto un agua cristalina que uno pone la cabeza al frente y se refleja totalmente como la imagen de uno, pero cuando uno va a un río que se está moviendo mucho, al mar donde hay muchas olas, pues uno intenta ver su reflejo y nunca lo ve. Y eso pasa muchas veces con nosotros, cuando tenemos mucho estrés y todo, como que no logramos ver y no encontramos la paz como interior. Entonces les recomiendo y les dejo esta frase que sirve mucho para esta época de cuarentena y espero que les sirva. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver las propiedades del agua, los estados del agua, el ciclo del agua y el taller. Entonces vamos a empezar con el agua. Es una sustancia que no tiene ni color, ni olor, ni sabor. Y 3/4 de nuestro planeta Tierra es agua. O sea, ¿ustedes se pueden imaginar lo que es 3/4 del planeta Tierra? Hay aproximadamente 56, o sea, hay un montón de población en el mundo, pero solamente viven en 1/4 del planeta y todo el resto es agua. Bueno, el agua es fundamental para la vida de los animales, de las plantas y de nosotros mismos, porque las plantas no crecen sin agua, los animales no se pueden alimentar sin agua y nosotros mismos necesitamos agua no solamente como para consumir, sino para el funcionamiento de nuestro cuerpo humano. El agua siempre está en movimiento y el agua hierve a una menor temperatura en Bogotá. Esto es demasiado importante porque resulta que hay algo que se llama la presión. ¿Y qué pasa? Este es el nivel del mar, sí. Espérense. Lo voy a hacer con azul para que sea un poco más fácil. Entonces, si estamos acá a nivel del mar, este es el nivel del mar, y nosotros, Bogotá, está encima de una montaña. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que este punto que voy a pintar en este momento acá es Bogotá y este es Cartagena, que está a nivel del mar, o Santa Marta, o Córdoba, lo que ustedes crean. ¿Qué va a pasar? Va a haber mayor presión, miren acá. Acá solamente van a ejercer esta presión, pero para llegar al nivel del mar tienen que ejercer toda esta presión que tengo acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el sol y todo se necesita para calentar agua, para calentar todo, solo tiene que ejercer esta partecita para llegar acá, pero tiene que ejercer todo esto para llegar acá. Van a pasar dos cosas que son muy importantes. La primera es que el agua, como el sol llega más directamente a Bogotá, se va a calentar a una menor temperatura. Pero va a pasar algo más, y es que cuando uno a veces, muchas veces dice que cuando uno va de viaje a Napoima, a Santa Marta, a Cartagena, que son un poco más abajo, uno dice como, uy, acá sí me tengo que echar bloqueador solar, me tengo que cuidar. Pero resulta que miren que el sol está más cerca a Bogotá que al nivel del mar. Entonces, nos quema más en Bogotá. Entonces, dos cosas muy importantes, las voy a repetir para que las tengan muy claras, es que en Bogotá el agua va a hervir a una temperatura más bajita porque se demora menos y tiene menos presión en llegar que a nivel del mar, y además va a quemar más el sol ahí que a nivel del mar. Listo. Entonces vamos a seguir. Listo. Los estados del agua, esto es una parte demasiado importante porque con esto ustedes van a entender perfecto el ciclo del agua. Entonces, el agua y muchos otros
elementos tienen la increíble característica de que se pueden convertir en sólido, líquido y gaseoso, y estoy segura que todos hemos visto como cuáles son los 3 estados del agua. El primero es sólido, que el más reconocido de todos es el hielo. ¿Qué pasa cuando ustedes meten el agua al refrigerador? Se convierte en hielo, y ese es el estado sólido del agua. ¿Cuál es el estado líquido? La normal, la que está a temperatura ambiente, el líquido, el que nosotros tomamos, el que vemos en los ríos, el que vemos en el mar, todos esos. ¿Y cuál es el estado gaseoso? Pues cuando, digamos, ponemos a hacer una olla de arroz, que calentamos el agua y ustedes ven un vapor salir de la olla, pues eso es vapor únicamente de agua y se considera el estado gaseoso. Listo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo uno se transforma de líquido a sólido, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso? ¿Uno cómo hace ese proceso? Entonces, acá necesito que me pongan mucha atención. Les voy a poner el láser y ¿qué va a pasar? Esta plantica va a hacer referencia al estado normal del agua, al líquido, al que pasa en temperatura ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú tienes un líquido a temperatura ambiente y lo metes al refrigerador, o sea, aquí lo metí al refrigerador, ¿qué va a pasar? Pues el refrigerador lo que va a hacer es enfriar esa agua y convertirla en un hielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a pasar de líquido a sólido, se va a convertir en hielo y ese proceso, y esto es muy importante, se va a llamar congelación. Listo, ahora vamos a ver qué pasa si es al revés. ¿Qué pasa si yo tengo mi hielo en el refrigerador y lo saco del refrigerador y lo pongo a temperatura ambiente? Generalmente, como hemos visto muchas veces, el hielo se va a derretir. Pero entonces, ¿cómo va a ser en el cambio del estado? Se va a pasar de sólido, que era un hielo, a líquido, como el agua, y pues, ¿qué se va a formar? Agua, y ese proceso se va a llamar fusión. Hay otra gente que lo llama derretimiento, pero el nombre adecuado es fusión. ¿Listo? Les recomiendo escribir esto. Si necesitan pausar el video, no hay problema. Ustedes están yendo a su tiempo. Listo. Aquí ya fuimos para este lado. Ahora vamos a ir para el otro lado. ¿Qué pasa si tengo un líquido a temperatura ambiente normal y lo caliento? Lo pongo en una olla o estoy al aire libre. ¿Qué pasa con esto? Resulta que cuando calentamos un líquido, pues se va a formar vapor de agua, como ya vimos en el ejercicio anterior, pero entonces, ¿cómo va a ser el cambio de estado? Va a pasar de líquido a gaseoso, que es el vapor del agua, y este proceso se va a llamar evaporación. Yo siento que uno, si lo escucha, uno muchas veces dice como, uy, no, se evaporó el agua, o vamos a congelar el agua, o vamos a derretirla, pero es muy importante que tengan en cuenta cuáles son los cambios de estados y cómo se llama cada proceso. Entonces ese proceso se llama evaporación. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Que pasamos de gaseoso a líquido. O sea, ya tenemos la olla de agua, está cerrada y de la nada ya la dejamos quietica, la apagamos. No sé si han visto que se forman unas como goticas de agua dentro de la olla, pero se forman arriba en la tapa. Pues esto es porque se pasa otra vez del vapor del agua al agua, o sea, de gaseoso al líquido. ¿Y qué va a formar otra vez? Agua, que son las goticas de la tabla, de la tapa, y este proceso se llama condensación. Este va a ser demasiado importante para el tema que vamos a ver ahorita. Entonces, ya saben, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué va a pasar? Les recomiendo mucho usar el video en este momento y pues después de que hagamos el ejemplo y ustedes mismos hacer estos ejercicios que tengo acá, igual en la siguiente diapositiva van a estar las respuestas, pero les recomiendo hacerlos ustedes solos en su casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el primer ejemplo para que ustedes puedan hacer los siguientes. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué va a pasar cuando el agua la meto al refrigerador? O sea, el agua al meterla al refrigerador. Pues ustedes cogen, meten agua al refrigerador. ¿Qué va a pasar? Se va a formar hielo. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo estado? Va a pasar de líquido y el nuevo estado va a ser sólido. ¿Y cómo se va a llamar el proceso? Congelación. Listo, les recomiendo hacer ustedes mismos estos. Pausen el video, no hay afán. Y acá están las respuestas. Listo. Entonces, cuando voy a hacer arroz y pongo a calentar el agua, pues ¿qué va a pasar? Que esa agua se va a evaporar. Entonces va a pasar de líquido a gaseoso y ese proceso se va a llamar evaporación. Cuando saco los hielos del congelador y los dejo a temperatura ambiente, pues va a pasar de hielo a líquido, o sea, va a pasar de sólido, que era el hielo, a líquido, que es el agua, y ese proceso se va a llamar fusión.
Y cuando dejo el vapor del agua volverse a enfriar, o sea, lo que pasa cuando tengo una olla y la apago y quedan las goticas de agua en la tapa, va a pasar de gaseoso a líquido y se va a llamar condensación. Listo. Y ahora este tema es demasiado importante. Les recomiendo mucho poner mucha atención acá porque de esto va a ser la mayoría de preguntas del taller y la idea es que lo tengan muy claro y lo puedan resolver. Igual yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto en clase, entonces no va a ser un tema tan difícil. Y se llama el ciclo del agua. ¿Qué pasa? Resulta que el agua tiene una característica demasiado importante que es que siempre está en movimiento. ¿Qué significa que el agua siempre está en movimiento? Que siempre el agua está subiendo a las nubes, cayendo, subiendo a las nubes, cayendo. Y por eso es que los ríos nunca están quietos, los lagos, aunque ustedes los vean quietos, nunca en la vida están quietos, el agua siempre, siempre está en movimiento y ya vamos a ver por qué. Entonces, para, para términos prácticos, vamos a empezar con el mar aquí abajo y el sol aquí arriba y vamos a ver qué pasa con el agua en cada momento. ¿Listo? Entonces el primer paso se llama evaporación, ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? El sol, que lo tenemos acá, va a calentar el agua. Como ya habíamos visto, cuando ustedes calientan el agua, ¿qué va a pasar? El agua se va a convertir en gaseoso. Es decir, cuando ustedes, es lo mismo, como si el sol fuera la llama, el mar fuera una olla llena de agua, ¿qué va a pasar si ustedes prenden fuego en una olla de agua? Pues se va a evaporar. En el ambiente pasa lo mismo, el sol va a ejercer su calor sobre el agua y el agua lo que va a pasar es que se va a calentar, entonces se va a evaporar, es decir, el agua se va a convertir en gaseoso y va a pasar de líquido a gaseoso. ¿Listo? Ese es el primer paso. Y eso es súper importante. Pero entonces, ¿qué va a pasar después? El siguiente paso es condensación. El agua que es en gaseoso va a seguir subiendo y va a llegar a la atmósfera. Y en la atmósfera va a pasar algo muy importante y es que esas partículas de agua gaseosas, como en la atmósfera están frías, se van a volver líquidas, pero van a flotar ahí y se van a condensar. ¿Qué significa condensar? Miren cómo se van a juntar todas, se van como a juntar en pedacitos y van a formar las nubes. O sea, las nubes son agua, completamente no tienen ningún otro elemento, son únicamente agua condensada como ven acá. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se va a haber un cambio de gaseoso a líquido. Ojo, acá hay un error. Ya lo vamos a corregir. Bueno, yo se los corrijo ahorita en el video, se los prometo. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un cambio de gaseoso a líquido y se van a condensar las partículas, como ven aquí, formando las nubes. Pero entonces, ¿qué va a pasar después? Va a haber un momento en que se siguen acumulando partículas de agua, se siguen acumulando, pero hay un momento en que las nubes dicen, yo no puedo resistir más, o sea, ya tengo demasiada agua, ya no puedo resistir más. Y pues ahí es donde existe el proceso de precipitación. ¿Qué es precipitación? Es lo mismo, exactamente lo mismo, que decir, espérense un segundo, la lluvia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el agua ya no puede resistir más, o sea, ya, de verdad, ya tiene todas las partículas que puede recibir. Entonces dice, no, qué pena, en serio, yo no puedo más. Y las partículas de agua caen otra vez al agua. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando caen otra vez al agua? Pues que otra vez tiene que volver a empezar este proceso que está acá. El sol vuelve a calentar el agua vuelve a subir, sube hasta la atmósfera, las partículas de agua se juntan, forman las nubes, y las nubes ya empiezan a acumular agua, Ya cuando demasiada agua y no pueden acumular más, pues se da el proceso de precipitación, es donde hay lluvia otra vez. Y este proceso sigue y sigue y se repite y se repite y se repite siempre. Entonces, ¿cuál va a ser el estado? Entonces, ¿qué va a pasar? Así sucesivamente el ciclo se vuelve a repetir y por eso el agua siempre está en movimiento, como les decía antes. Pero entonces, vamos a recapitular porque me interesa mucho que este tema les quede demasiado claro y vamos a hacer unas preguntas y les voy a explicar unas cosas que uno a veces piensa y no se da cuenta del sentido que tienen. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, muchas veces dicen que cuando hace mucho sol por la mañana
es muy probable que llueva por la tarde. Pero entonces, ¿cuál será la razón de esto? Vamos a recapitular primero y vamos a encontrarle la lógica a las preguntas que tenemos, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Que el sol calienta el agua. Entonces, ay, espérense, perdón. Cuando el sol calienta el agua, aquí como lo ven, este sol empieza a calentar el agua que está acá. ¿Qué va a pasar con el agua? Pues el agua se va a convertir en gas y se va a evaporar. Entonces todo ese vapor del agua va a ir hasta la atmósfera, se va a salir un poquito del planeta Tierra, va a ir hasta las capas que recubren el planeta Tierra y ahí se va a acumular, se va a acumular, se va a juntar y se va a condensar. Y después, pues cuando las nubes ya están muy, muy llenas, pues ¿qué va a pasar? Se van a volver a bajar, va a haber la lluvia y toda esa agua va a bajar por las montañas, por los ríos, por las lagunas, por todo y generalmente la mayoría del agua vuelve a llegar al mar donde vuelve a pasar el mismo proceso. Pero entonces, ¿qué pasa? Si un día por la mañana hace mucho calor, pues este sol va a liberar mucho, mucho calor hacia el agua, entonces ya no se van a evaporar poquitas gotas de agua, sino que se van a evaporar un montón, pues porque el sol está ejerciendo más calor de lo normal sobre el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como se va a evaporar más agua, se van a condensar y se van a acumular más partículas de agua en la nube, entonces es más probable que ese día por la tarde llueva. Pero, ¿qué pasa? También me pueden decir como, ¿qué pasa si estamos en invierno? ¿Qué pasa con los días que no llueve tanto o que todo el día hace frío? Porque igual llueve. Resulta que así haga frío, como les expliqué anteriormente, el sol pues siempre sale como estamos de día y nunca en la vida, nunca, nunca, nunca deja de calentar el mar. Entonces, aunque salgan partículas más pequeñas, o sea, aunque tuvo un poco más poquita agua, igual el proceso va a seguir. ¿Qué va a pasar? Si ustedes se dan cuenta, en las épocas donde hace mucho frío, no llueve tanto. Fíjense, ahora en adelante uno a veces asocia el frío con la lluvia, pero cuando hace mucho frío todos los días, llueve cada 2, 3 días, pero no llueve tanto, mientras cuando hace acá en Bogotá mucho calor por la mañana y después por la tarde es más probable que llueva y esta es la razón. Espero que hayan entendido, que les haya gustado y espero que sigamos aprendiendo juntos. Esta sesión pues les va a quedar acá grabada, siéntanse libres de en serio de ahora en adelante parar los videos cuando ustedes necesiten, aprovechen este tiempo porque el aprendizaje es solo para ustedes y nosotros estamos aquí para ayudarles y necesitamos también de su ayuda y motivación para aprender. Para el taller van a tener un taller que ya les van, pues ya supongo que se los mandaron. La idea es que acá en el video está todo. Si quieren devolverse a una parte para responder, si no entienden algo, le pueden escribir de verdad a cualquier voluntario. Acá estamos siempre para ayudarles y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen día.